Primera de Corintios, allí en el capítulo 10. Vamos a leer el verso 31. Primera de Corintios, capítulo 10, verso 31. Si lo tenemos, lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así la palabra del Señor: si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. No seáis tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. Como también yo en todas las cosas agrado a todos, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos, para que sean salvos. Amén. Bueno, yo le decía, hoy en este día yo le decía a mi esposa, si bien estoy quedando sordo, pero lo que yo escucho son los ventiladores de costado. Y eso hace que por ahí yo le pida más volumen porque yo siento el ventilador. Pero apagar los ventiladores sería sofocarlos. Así que ustedes me tienen que hacer así. Si ustedes están escuchando, me hacen así. A ver, porque si no, yo voy a mandar a apagar los ventiladores. Pero mientras ustedes me hagan así, está todo. Yo entiendo que están oyendo, que realmente están entendiendo, que de eso se trata. Salir de la iglesia, salir de recibir la palabra y decir, ¿entendiste algo? Eso sería horrible. Sería algo feo. Quizá por mucho tiempo le hemos dicho a otra persona que no entendíamos nada para no entrar en ninguna conversación, porque realmente no queremos hablar acerca de lo que hemos oído. Deseo con todo mi corazón, siempre digo, deseo con todo mi corazón que cada vez que una persona en este lugar abre la Escritura para poder exponer la palabra del Señor, sea algo que todos nosotros podamos entender. Por eso el apóstol Pablo a Timoteo le dijo que se presentara como un obrero aprobado, un obrero que traza bien la palabra de Dios, o sea, que explica, que expone la palabra de Dios con claridad. Amén, por eso tienen que orar por nosotros, gracias a Dios que lo hacen, y sobre orar los unos por los otros, a medida que nosotros practiquemos esto, porque quizás en nuestra casa nos acordamos de orar por nuestra familia, nuestro trabajo y algunas cosas, y bueno, después dejamos la oración. Pero practiquemos esto, le va a hacer bien. Cosa que me ha servido a mí también, de venir a la casa del Señor y a medida que los hermanos van llegando, orar por ellos, agradecer por ellos y orar. Orar mientras usted está sentado ahí, orar por su familia, por su hogar. Mientras está sentado, mientras los hermanos están llegando, mientras compartimos la palabra de Dios, orar los unos por los otros. Esto le va a hacer bien a usted y nos va a hacer bien a todos. Amén. Hay algunos que no, hay algunos que tienen la costumbre de orar por la mañana por todos los hermanos o por las noches por todos los hermanos y no se olvidan de nadie. La verdad que es una bendición tener a hermanos que respaldan con oración a la congregación de esta manera. Pero quizá no todos somos así, por eso le estoy dando este pequeño consejo. Amén, que le va a hacer bien. Y cada vez que se hable de orar por los unos por los otros, usted se sienta bien y se sienta bien en su conciencia de que lo hace. Por lo menos en los días de reunión, cuando los hermanos vienen, usted está orando por Cristina, Señor, su hijo, su familia, y así, amén, por Franco, por Ezequiel, amén, por Uriel. Y mientras los hermanos van llegando, uno ora por su familia, por su papá, por su mamá, por su trabajo, y le va a hacer bien. Y cada vez que Dios nos hable del orar los unos por los otros, nosotros nos sintamos bien. Amén. Estemos bien en nuestra conciencia. Amén, hermano. Ustedes me hacen así, yo entiendo, porque por ahí ni el amén escucho porque estoy quedando sordo. Bueno, ¿qué le va a hacer? Los años no vienen solos. Hemos leído, si pues coméis o estén bebiendo, haciendo otra cosa, y eso haciendo otra cosa encierra todo. Cuando la Escritura habla de hacer otra cosa, encierra todo. Por eso el verso 23 dice, todo me es lícito, como que todo está al alcance de mis manos, por ahí al alcance de mis ojos y aún al alcance de mis oídos. Todo me es lícito, pero no todo conviene. Entonces todo tiene que ser para gloria de Dios, que dé gloria para Dios, que sea de provecho para mi vida y que sea de provecho, porque si fuera la bendición de Dios, salir a buscar la bendición de Dios y no material,
Usted saldría a buscar la bendición de Dios y si todo lo que hace buscando la bendición de Dios lleva gloria para Dios, usted lo va a traer a su hogar. Y cuando lo traiga a su hogar, si todo lo que hizo, todo lo que oyó, todo lo que vio y todo lo que anduvo haciendo afuera de su casa y lo trae a su casa y fue para la gloria de Dios, va a ser bendición para su hogar. Va a ser bendición para su hogar. Porque es como la persona que sale a buscar el pan para su casa, el alimento para su casa. Todo es lícito, pero no todo conviene. Y usted no traería, no llevaría algo a su hogar, algo que no conviene a su familia. Usted no encontraría un león hambriento allí afuera y porque todo es lícito, usted se lo lleva para su casa y lo mete adentro allí con su familia. No lo haría. Todo es lícito, no todo conviene. Entonces Dios nos enseña a nosotros con amor, nos enseña lo que conviene y lo que no conviene. Estos ejercicios, el escritor a los Hebreos habla en el capítulo 5 acerca de los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. O sea, de lo que es bueno y de lo que es malo. Y la elección que uno tiene que hacer para favorecerse, primero para favorecerse, para enriquecerse. Amén. Es un ejercicio. Quizá primero usted tarde un poco para decir, ¿qué hago? ¿Voy o no voy? ¿Acepto o no acepto? ¿Sigo mirando o miro para otro lado? ¿Sigo oyendo estas cosas o no las dejo de oír? Quizá en un momento sea así, pero cuando por el ejercicio, por la obediencia a la fe, por la obediencia a lo que Dios nos viene enseñando, usted lo lleva a la práctica, luego en un segundo usted lo resuelve. Amén. Usted acepta lo que es bueno, únicamente rechaza lo malo, hace ese pequeño juicio que en el tribunal de la mente se lleva a cabo. Usted decide por lo bueno, decide por lo justo, decide por lo puro, y eso es lo que se lleva a su corazón y también se lo lleva a su casa. Amén. Amén. ¿Cuánto entendieron? Hágame así. Porque todo es lícito, no todo conviene. Y hay cosas que yo no sé si convienen o no, pero Dios me tiene que enseñar. Dios me enseña. Nosotros estamos al cuidado de Dios, no al cuidado del mundo. Nuestros padres nos enseñaron bien hasta donde ellos sabían. Y nuestra mamá nos enseñó bien hasta donde ellos sabían. Pero Dios es mucho más sabio que mi papá y mi mamá. Entonces Dios me va a enseñar mucho mejor. Dios es mucho más sabio. Dios tiene más amor que mi papá y mi mamá. Y lo que mi papá y mi mamá me enseñaron son cosas temporales que tienen un principio y tienen un final. Pero lo que Dios me está enseñando es para siempre, por la eternidad. Amén. No todo conviene. Todo es lícito, pero no todo edifica. ¿Cómo me voy a llevar a casa yo algo que no va a edificar a mi familia? No me edifica a mí, tampoco va a edificar a mi familia. Entonces, esas cosas son las que Dios me está enseñando. Y compartir cosas con la familia, con los hijos, cosas que edifican, más en este tiempo donde, como decían nuestros hermanos, criadlo en la doctrina del Señor, en la amonestación del Señor, para que cuando lleguen a grande no se aparten, para que tengan presente la palabra de Dios, para que tengan presente al Dios que los creó, a nuestro Señor que los salvó, que murió en su lugar. O sea, todo lo que comamos, porque esto encierra lo que uno come, lo que uno bebe, parece insignificante, pero hacerlo todo para la gloria de Dios, que lleve gloria para Dios. Por eso oramos también por los alimentos, dando a entender a nuestra familia que si lo hemos ganado, no lo hemos ganado con nuestra fuerza. Dios nos fortaleció, Dios nos dio la sabiduría, Dios nos da la inteligencia, Dios nos dio la capacidad y es por eso que nosotros estamos trabajando en ese oficio que Dios me ha dado como un regalo, como un don, para que yo lleve el alimento a mi casa. Entonces, reconociendo a Dios en todos mis caminos, yo me siento a la mesa, le doy gracias al Señor por todo lo que Él ha provisto en ese día y le doy gracias por los alimentos. Amén. ¿Ustedes me hacen? Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. No seáis tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. Esto encierra toda tribu, nación y lengua. Porque de ambos pueblos Dios hizo uno. Dios trata a su pueblo como a su pueblo, que es el pueblo que lo sacó de allí de Abraham,
Los demás eran todos pueblos gentiles, pueblos que no conocían a Dios y Dios no tenía trato con ellos. Por medio de nuestro Señor Jesucristo, de ambos pueblos Dios hizo uno, salvando a uno y otro por la fe. Por la fe hemos sido absueltos de culpa y de cargo, declarado inocente por Dios por la sangre derramada en la cruz del Calvario. Cristo murió por nuestro pecado y murió en nuestro lugar para que todos nosotros, creyendo en Él hoy, formemos un solo cuerpo, un solo pueblo en Cristo Jesús. Tanto el pueblo de Israel, el pueblo judío, como el pueblo gentil, como todos los pueblos de la tierra que son gentiles. Amén. Amén, hermano. Un solo pueblo. Entonces dice, no sea tropiezo. Y a veces esta palabra es como que nosotros la tomamos como un, no sé, nos ponemos tensos enseguida. Pero en realidad es como que no se puede encontrar otra palabra para decir, miren, nosotros tenemos que prestar atención al crecimiento, tenemos que prestar atención a lo que Dios nos viene enseñando, porque de la manera que nosotros actuamos, las personas pueden actuar. Y de la manera que nosotros hablamos, las otras personas también pueden hablar. Y así llevándolo al hogar. De la manera que nosotros pensamos, también pueden pensar nuestros hijos. De la manera que yo hablo, también pueden hablar mis hijos. De la manera que yo como, de la manera que yo bebo, de la manera que yo trato. Ellos también lo van a aprender. Entonces, si yo no aprendo, vamos al punto entonces. Por eso dice, no sea tropiezo. Si yo no aprendo y cometo errores, puedo ser que otro también cometa errores. Entonces, esta palabra es para que si reconozco que Dios da el crecimiento, entonces debo mantener una comunión con Él estrecha, hablar con Dios, tener una relación con Dios a través de su palabra, a través de la oración, de todo lo que Él me está enseñando, llevarlo a la práctica, porque necesito crecer. Porque esto es un consejo, no sea tropiezo a nadie. Las personas necesitan conocer al Señor, necesitan conocer a Dios, no necesitan apartarse del Señor o no querer al Señor por culpa de aquellos que no aprenden o no quieren aprender. Amén. Entonces el apóstol Pablo dice, como yo en todas las cosas agrado a todos, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos, para que sean salvos. Y haciendo esto el apóstol Pablo fue una persona, como decía nuestro hermano Edgardo, no solamente que causó beneficios, sino que fue una persona con todos los beneficios de parte de Dios. Porque él no buscaba su beneficio, pero sin embargo Dios se lo dio. Porque ¿cómo hacía para enseñarle a otros si Dios no le enseñaba? ¿Y cómo hacía él para mostrar un carácter diferente si Dios no se lo moldeaba? Amén. Entonces de eso se trata. Allí en Corintios nomás, en el capítulo 8, verso 9, sigue el consejo, amén. Sigue el consejo. Pero mirad, que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles. Porque si alguno te ve a ti que tienes conocimiento, y esto es digno de apuntarlo, si alguno te ve a ti que tienes conocimiento, sentado a la mesa en un lugar de ídolos, la conciencia de aquel que es débil no será estimulada a comer de lo sacrificado a los ídolos. Por el conocimiento tuyo se perderá el hermano débil por quien Cristo murió. Esa es responsabilidad, ¿eh? Responsabilidad. No sé quién de mis hijos en algún momento me dijo que no quería crecer, cuando era niño que no quería crecer. Y quizás lo que decía lo decía en su inocencia, no quería crecer, quería ser siempre una criatura. Pero cuando uno es siempre una criatura quiere seguir siendo cuidado, atendido y no tiene muchas responsabilidades. La responsabilidad la tiene papá y mamá, la tienen los grandes y yo no la tengo. Pero lo que muestra el apóstol Pablo en estos consejos es que los hermanos tenían que crecer para ser responsables del crecimiento, responsables del conocimiento que ellos tenían. Porque tenían conocimiento, eran responsables de poder mostrar su conducta a los demás, porque
no estamos rodeados de personas que son maduras o que todos entienden. Siempre tenemos que mirar por aquello que recién comienza, siempre. Entonces puede haber personas que no entienden, puede haber personas que recién comienzan. Entonces nuestra atención tiene que ser siempre, tiene que estar siempre presente, tener este conocimiento presente, para que nadie tropiece en lo que ve en cada uno de nosotros. Porque a veces pensamos, bueno, total ya conoce, total ya oyó lo mismo que yo oí, entonces nosotros por ahí hacemos cosas que los demás, bueno, tienen que entender, o ya lo tienen que entender. Y no es así. Somos responsables de aquellos que puede ser que sean débiles todavía en la fe y merecen nuestro respeto, porque nosotros fuimos personas que éramos también débiles en la fe. Y muchas cosas que no entendíamos nos hicieron daño. Y muchas cosas que nosotros no entendimos nos produjo debilidades. Entonces, nosotros tenemos que mirar por eso. Amén. Amén, hermano. Entonces, esta libertad que Dios nos ha dado es para seguir sacando de esta fuente inagotable de recursos o de alimentos o de riquezas o de tesoros, seguir sacando cosas para lograr en poco tiempo, si Dios lo permite, en poco tiempo la madurez, el crecimiento, para no ser de tropiezo a nadie, ni con lo que comemos, ni con lo que bebemos o hagamos otra cosa. Siempre de fortaleza y de edificación para los hermanos. Amén. Y por el conocimiento tuyo se perderá el hermano débil por quien Cristo murió. Tenemos que ver eso siempre, siempre. Aun si no fuera hermano, también. De esta manera, pues, pecando contra los hermanos, y ahí aparece una palabra que por ahí nos pone doblemente en alerta, porque dice, pecando contra los hermanos, contra Cristo pecáis. Amén. Pecando contra los hermanos. O sea, a propósito no tenemos que hacer nada. O sea, si Él te recibe el conocimiento que yo, no sé, nos ponemos a hacer algo, lo ofendemos por ahí a propósito, pero si total tiene que perdonarme, porque ya nos enseñó el Señor que tenemos que pasar por alto la ofensa. Por lo cual, si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, ve que habla de la comida, y decimos nosotros cómo alguien por un plato de comida puede debilitarse, caerse o apartarse del Señor. Pero está hablando de conducta, está hablando de mostrar cosas. Por lo cual, si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré carne jamás. Mira hasta dónde lo lleva el apóstol. Si hay algo que a mi hermano le incomoda, bueno, lo hago, no lo voy a hacer. ¿Y qué es lo que tengo que esperar? Que crezca. Amén. Cuando crezca, va a haber cosas que quizás yo le puedo hablar, que ahora no le puedo hablar, ahora no las puede entender. Cuando crezca, lo va a tomar de otra manera. Volveré a comer carne cuando él crezca. Amén. Para no poner tropiezo a mi hermano. Por eso el consejo era, no sea hay tropiezo, ni a gentiles, ni a judíos, ni a la iglesia del Señor. Y el apóstol Pablo agrega eso de a la iglesia del Señor para que nosotros entendamos. Porque nuestro Señor Jesucristo nos dijo, ama a tu prójimo como a ti mismo. Bueno, pero tiene que ser de la iglesia, tiene que ser el vecino, tiene que ser del mundo, tiene que ser creyente, no creyente. Ama a tu prójimo. Amén. Entonces no sea hay tropiezo, ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia del Señor. O sea, lo lleva un poquito más arriba. Yo voy a mostrar un ejemplo de lo que no se tiene que hacer. Un ejemplo de tropiezo allí en Tercera de Juan. Creo que en algún momento me preguntaron o se preguntaron algunos hermanos de dónde salió este personaje Diótrefes y estaba allí en la iglesia, estaba allí en una congregación. ¿De dónde salió? Y en este tiempo los judíos, aquellas personas que eran muy estudiosos, o sea, conocían mucho acerca de las Escrituras, a causa de lo que ellos conocían los ponían al frente de las congregaciones, porque eran personas que conocían muchísimo de la Escritura. Algunos eran maestros, Dios por eso a través de Marco nos enseñó de que eran personas que daban cátedra. Y allí estaba
Una de las cosas que puede ser que él estaba ahí en nuestra congregación, porque estaba en el tiempo de Juan, eran los primeros años de la iglesia, y las doctrinas, estas doctrinas que nosotros estamos recibiendo, que son las cartas del apóstol Pablo, y no estaban todavía en vigencia, entonces ellos no las tenían, se estaba formando lo que era la iglesia del Señor. Amén. Más o menos le explico esto. Entonces Juan dice allí en el verso 9, allí en su tercera carta, dice: yo he escrito a la iglesia, pero Diótrefes, al cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. Por esta causa, por lo que estaba haciendo, si yo fuere, recordaré las obras que hace parloteando con palabras malignas contra nosotros, y no contento con estas cosas, no recibe a los hermanos, y a los que quieren recibirlos se los prohíbe y los expulsa de la iglesia. ¿Ve qué mal comportamiento? ¿Ve qué forma de poner tropiezo y de hacer toda clase de cosas que primero no agradan al Señor? Segundo, esto no es lo que el Señor Jesucristo ha enseñado. Era de tropiezo. Esto es como si nosotros pusiéramos un título. Esto es lo que no se tiene que hacer. Personas que quieren únicamente ocupar el primer lugar. Esto quizá nunca va a suceder entre nosotros, pero si usted observa en algunos lugares, lo único que quieren son los primeros bancos, lo único que quieren es que sus nombres figuren en las marquesinas, en los titulares. Son las personas que quieren estar primero, los que quieren ser nombrados primero, los que quieren todos los honores. Bueno, este era uno de ellos. De esa forma, hacía tropezar, de esa forma, las personas hablaban mal del Evangelio, hablaban mal de los hermanos, hablaban mal de los cristianos, todo por esta conducta que tenía este hombre. Y mire lo que hacía con los hermanos. Juan por eso dice que iba a ir a hablar cara a cara con él. Amén. O sea, para darle la oportunidad de que se vuelva, o lo que él estaba haciendo con los hermanos también, alguien iba a hacer con él lo mismo. Amén. Él expulsaba a los hermanos. Bueno, con la misma vara que él medía, Juan quizá lo podía volver a medir. Entonces en el verso 11, dejando este comentario de Diótrefes, dice: amado, no imitéis lo malo, sino lo bueno. El que hace lo bueno es de Dios. Amén. Hay cosas sencillas para aquellos, los simples, aquellos que por ahí miramos las cosas y decimos: no tenemos que complicarnos mucho las cosas, tenemos que hacer lo bueno, lo que es correcto. El que hace lo bueno es de Dios, pero el que hace lo malo no ha visto a Dios, no lo ve por ningún lado. No sabe que Dios lo está mirando, no sabe que Dios está presente aquí, no sabe que Dios está presente en su hogar. No lo ve a Dios en ningún lado, ni en la palabra, ni en su vida, ni en la vida de los demás. No lo ve a Dios. Pero todos dan testimonio de alguien, de Demetrio, y aún la verdad misma. Se ve que había alguien en medio de este conflicto que había en la iglesia, y esto nos tiene que estimular a nosotros. Porque en medio de esto que estaba aconteciendo había una persona que estaba dando testimonio acerca de la verdad. Nosotros a veces decimos: la verdad no prevalece. Hay tantas cosas malas, puede ser en un lugar, tantas cosas malas, que parece que lo bueno no se ve, no trasciende. Sin embargo, vemos por la Escritura de que no es así. No es así. Todos daban testimonio. Así como hablaban del testimonio malo que estaba haciendo Diótrefes, daban testimonio de Demetrio. Amén. Y nosotros decimos: amén. Porque este estaba haciendo de tropiezo, pero el otro no. El otro estaba haciendo de edificación para los hermanos. Porque si aún la verdad misma, y habla del Señor, aún la verdad misma quiere decir que había un respaldo de Dios y su palabra en este hombre llamado Demetrio. Él había aprendido otra cosa. ¿Cómo? ¿No había aprendido de Diótrefes? No, de Diótrefes no aprendía a nadie. Pero todos estaban mirando a Demetrio. Amén. Esto es para que nadie decaiga. Nosotros fuimos llamados para no ser tropiezo de nadie, ni de gentiles, ni de judíos, ni a la iglesia del Señor. Por eso la orden para nosotros es aprender, prestar atención, aprender. Hoy creo que algunas cosas de esa hablaba el pastor Raúl Suárez. Volvemos a primera de
de Corintios, allí en el capítulo 10, porque quería leerle el verso 24, donde el apóstol Pablo dice: ninguno busque su propio bien, sino el del otro. Ninguno busque su propio bien, sino el del otro. Y esto trae un crecimiento enorme en la iglesia del Señor, que va siendo edificada, que va creciendo. Porque buscar mi propio bien, yo ya de esta manera ya no lo busco, porque hay otro que está buscando mi bien y yo estoy buscando el de otro. Ya otro se está ocupando de mí. ¿Para qué voy a buscar mi propio bien si hay personas que están orando por mí? Hay personas que están orando por mi familia, orando por mi trabajo, orando por mi salud. ¿Y qué tengo que hacer yo? Y orar por otro, orar por ellos. Amén. Ninguno busque su propio bien. No hace falta, como diciendo, no hace falta que busques lo tuyo, porque ya hay muchos hermanos. Dios mismo está buscando tu bien. Amén. Yo estoy orando por vos, Lili, estoy buscando tu bien, vos estás buscando el mío. ¿Para qué vas a buscar tu bien? Está hablando acerca del crecimiento, entendimiento, conocimiento. Amén, hermanos. Gloria a Dios. En Romanos, allí en la carta del apóstol Pablo a los romanos, en el capítulo 14, donde el título que aparece es Los débiles en la fe. Yo le había dado una tarea a ustedes que busquen acerca de esto, cuando aparecieron los capítulos, los versículos, los títulos en la Biblia. Yo le dije a ustedes, por ahí hasta me tengo que retractar, yo creí que eran 200, 300 años, 400 años después que se completó la Escritura, pero tardó creo que 1400 años en completarse la Escritura. 1400, 1500 años en completarse el canon, o sea, Génesis hasta Apocalipsis. 1400, 1500 años se tardó. Los títulos, las divisiones para el estudio de la Escritura comenzó en 1600, 1700 años después que se completó el canon de las Escrituras. Primero era como yo les decía, todo un libro, tenía un comienzo y un final. Las cartas también, un comienzo y un final. No había títulos, no había capítulos, no había versículos, no había nada de eso. Eso nosotros lo tenemos que tener presente para estudiar las Escrituras. Amén. Para el estudio de nuestra Escritura. Es muy importante. Después vamos a ver algunas cosas. En Romanos capítulo 14, allí en el verso 13. El verso 12 termina diciendo lo que todo creyente, todo cristiano sabe. Que cuando el Señor venga a buscarnos, nos vamos a presentar delante de Él. Amén. Todos conocemos. Eso cada tanto nosotros lo compartimos. Ahí no va a estar papá, ni mamá, ni el marido, ni los hijos. No va a haber nadie. Ni el marido va a estar al lado de la esposa, ni la esposa va a estar al lado del marido. Amén. Vamos a ser juzgados. Para nuestro gozo es que la iglesia va a ser llevada al tribunal de Cristo. Las personas que no creyeron, las personas que van a ser resucitadas para ir a condenación, van a ir delante del trono blanco, delante de Dios. Nosotros vamos al tribunal de Cristo, la iglesia del Señor. Amén. De manera que cada uno dice, de nosotros dará a Dios cuenta de sí, de todo lo que haga, porque Dios es el que enseña, Dios es el que nos está enseñando, y nosotros vamos a dar cuenta de lo que Él nos enseñó. Amén. Así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidid no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Y esta palabra, decidid, como diciendo, yo acá hago algo, yo tengo que tomar una decisión. Amén. Algo que me tengo que proponer. Así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidid no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. La verdad que analizando esto nosotros decimos, ¿quién querrá que su hermano caiga? Nadie. Amén. Nadie quiere que el hermano caiga ni que el hermano tropiece. Entonces, esto es para que nosotros crezcamos, cada uno preste atención y le ruegue al Señor. ¿Por qué rogamos? Debemos ser sinceros. Cuando algo nos falta en casa, nosotros rogamos, pataleamos y hasta lloramos por cosas
que son materiales. Y si alguno está enfermo, doble llanto, doble preocupación, se nos va el sueño porque queremos que termine la aflicción, que termine el dolor, que termine el sufrimiento, que termine la congoja. Pero cuando se trata de crecimiento espiritual y de tantos problemas que tenemos como por carácter, por nuestra conducta, no nos preocupamos tanto. Y esa tiene que ser nuestra preocupación. Dios es el que da el crecimiento, pero yo tengo que tener preocupación. El niño puede causar muchos problemas. ¿Vieron a las criaturas ustedes? Los niños por ahí causan problemas con los grandes, porque los grandes prestamos más atención que las criaturas. El niño se encuentra en una inocencia, entonces juega, se pegan entre ellos, uno llora y el otro niño cuando no le puede pegar o no puede vengarse o darle su merecido al otro, va y le dice al papá que le pegue. Y llora y patalea y hasta quiere verse satisfecho en ese juicio que está haciendo. Bueno, cuando uno es niño, en las cosas del Señor puede cometer errores. Hasta piensa que su carácter no le hace mal al otro. ¿Por qué piensa así? Porque es inocente, porque piensa que no le va a hacer daño al otro, ni le va a hacer daño al patrón, ni al vecino, ni a nadie. Él piensa que como él es, está bien, pero puede ser que sea de tropiezo para otro. A muchos de nosotros, cuando estábamos creciendo en el Evangelio, nos vinieron a dar malos consejos. Inclusive hubo en medio de nuestro crecimiento muchas falsas doctrinas que vinieron a las congregaciones en ese tiempo, cuando veníamos creciendo. Pero ¿qué es lo que sucedía? Nosotros oíamos como niños y aceptábamos como niños y aún las practicábamos. En un momento dado yo haciendo y diciendo cosas que parecían un fanatismo tremendo, bueno, mi familia me odiaba por eso. Entonces algunos de ellos, no a todos, algunos de ellos, mis actitudes, en vez de llevarlo para la iglesia, los apartó. Y hoy me doy cuenta. ¿Pero por qué me doy cuenta hoy? En el crecimiento. Cuando uno crece se da cuenta. El consejo está dado. Y quizá muchos de nosotros decimos, bueno, pero yo todavía tengo problemas con mi carácter, soy así. Bueno, el consejo está dado. Y la forma de poder crecer también está dada en las Escrituras. Que es que nosotros hablemos con Dios, nos sometamos a Él, para no ser de tropiezo a nadie. Ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia del Señor. Amén. Así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros. Esta palabra está para que yo lo mire a usted y usted me mire a mí. No nos juzguemos más. El juicio lo tenemos que hacer personal, porque cada uno se conoce. Hay personas que dicen, no me busqué porque me vas a encontrar. Y es verdad, los que lo conocen dicen, mirá, no lo busqué porque lo vas a encontrar. ¿Qué está queriendo decir? Que yo me rayo y desconozco a cualquiera. Bueno, se raya y desconoce a cualquiera, desconoce a Dios, desconoce su palabra, desconoce al Señor, desconoce a cualquiera. Amén. Amén. Hágame así. Ahora, cuando uno, como el apóstol Pablo, llegó a la madurez, lo mataban a palo y él oraba por las personas. No fue de un día para otro, pero fue Dios quien lo fue formando. Y el mismo Dios nos trajo hasta aquí. Amén. Nos trajo hasta aquí. Quizá en un momento nosotros no prestábamos atención a estas cosas y fuimos de tropiezo a otro por hacer esto, por decir esto, por pensar, por hacer, no sé, teníamos una mala conducta como cristianos. Pero Dios nos va llevando. Amén. Decidid, y eso lo decidimos en Dios. Y cuando ve Dios esta decisión, nos ayuda. Dios que conoce nuestros corazones, Dios que conoce la intención, es el que nos ayuda. Amén. Esto también merece una vigilancia y en esto sí tenemos que tener cuidado porque cuando hablamos de vigilancia hay personas como los pastores y personas que están crecidas que Dios pone para que se ocupen de estas cosas allí en Romanos capítulo 16, aunque hemos hablado bastante acerca de esto que por ahí causan divisiones, mas os ruego, hermanos, en Romanos capítulo 16, verso 17, mas os ruego, hermanos, que os fijéis en lo que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ellos. Amén. Cuando habla en contra de la doctrina, en contra de la palabra de Dios. Hoy esta madrugada, como hasta la 1 de la mañana,
aquí en la casa del Señor y sin querer, porque esto ya ni siquiera lo pensamos, mirá cuán bueno y cuán delicioso es los hermanos juntos y en armonía. Y es allí donde Dios envía bendición y vida eterna. No nos damos cuenta, pero es Dios quien lo hace. Estuvieron cantando, eran 11:30, 12, seguíamos aquí tomando mate, compartiendo los hermanos. Había más de 20 personas, 30 personas aquí. Muchos de nosotros hemos venido el sábado a congregar, nos fuimos el domingo a la casa, sin ningún problema, contentos, con los niños, con los jóvenes aquí. Es Dios haciéndolo a través de su palabra. Ni siquiera nos vamos a dar cuenta cuando nosotros decidimos por crecer, decidimos por tener conocimiento que nos lleve a la madurez. No sabe el provecho que va a hacer, no solamente para su hogar, sino para los hermanos que lo ven. Amén. Mas os ruego, esto nos fijamos, oramos, lo charlamos entre nosotros, porque puede haber los que causan divisiones. Amén. Que se aparten de ellos, porque puede haber personas, ¿para qué te quedas tanto ahí? No, vamos para allá, vamos para allá. La Escritura no dice que tenemos, y empiezan a buscar esa clase de cosas. ¿Dónde dice la Escritura que tienen que estar 4, 5 horas, 10 horas, todos los días? Una vigilancia por esto, amén. Lamentablemente tengo que mostrar otro ejemplo de una mala conducta y de un tropiezo allí en Segunda de Timoteo, allí en el capítulo 4, verso 14, mire, este se llamaba Alejandro, no era Demetrio, sino Diótrefe, no era Diótrefe, sino Alejandro. Alejandro el calderero me ha causado muchos males, el Señor le pague conforme a sus hechos. Vieron que el apóstol Pablo ni siquiera dice, que se vaya al infierno, que vaya para afuera, que lo pise un tranvía, no. El Señor le pague. Lo que está haciendo, que se lo pague el Señor. Amén. Mire a quién le estaba causando males, al apóstol Pablo. Ahora, qué tremendo. La historia dice que lo que él estaba haciendo es que, diciendo que todo lo que el apóstol Pablo había predicado y todo, y andaba diciendo de que no era verdad, que el apóstol Pablo era alguien que era un impostor, porque el apóstol Pablo estaba preso. Y mire cómo lo estaba utilizando el mal, que a él no le bastaba con que el apóstol Pablo esté preso, porque aquí le dice a Timoteo, le estaba para ser sacrificado. La historia cuenta que el apóstol Pablo, el verdugo le cortaron la cabeza, que decía estaba en la cárcel, pero Alejandro, que conocido del apóstol Pablo, le estaba causando muchos males. Decimos, en la cárcel le estaba causando muchos males, no afuera. Y el consejo era, guárdate tú también de él, porque en gran manera se ha opuesto ¿a qué? A nuestras palabras. Quiere decir que al evangelio, porque el apóstol Pablo decía, no a nuestras palabras, a la palabra que había dicho el apóstol Pablo, el evangelio, la palabra de Dios, el consejo de Dios, había quedado en las congregaciones, en los oídos de los hermanos. Entonces le dice, guárdate tú también de él, pues en gran manera se ha opuesto a nuestras palabras. El apóstol Pablo estaba en la cárcel. ¿Puede haber personas así que causen tropiezo de esta manera? Amén. Por eso nosotros debemos estar unidos en amor, como decía en esta mañana el pastor Raúl Suárez. Amén. Y en Primera de Timoteo, aquí cerquita, Primera de Timoteo, capítulo 4, verso 12, el ejemplo final. Para nosotros, para todos los que oímos, jóvenes, adultos, ancianos, pastores, maestros, evangelistas, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes. Amén. Ejemplo de los creyentes. En palabra, por eso es que nosotros no solamente está hablando de una buena manera de hablar, porque por ahí lo llevamos para una buena manera de hablar, una buena oratoria, tiene una buena educación, no usa palabras vulgares, sabe hablar con las personas, sí, lo podemos llevar para ahí, pero cuando dicen palabra, que sepa la Escritura, amén, que sepa utilizar la Escritura en lo que dicen. Porque quizá nosotros por ahí con las personas no podemos decir, sí, porque San Juan capítulo 14, ¿sabe, Señor? San Juan capítulo 14 y Primera de Juan capítulo 2, pero Romanos capítulo 15, vio ustedes, no, la persona quizá no, pero hablar conforme a las Escrituras, conforme al conocimiento, sin
siquiera nombrar los capítulos, versículos, pero teniendo una educación bíblica y hablar con las personas. No siempre nosotros cuando hablamos entre creyentes decimos, bueno, sí, pero ¿viste lo que dijo el apóstol Pablo en Gálatas capítulo 2, verso? Sí, porque en Tesalonicense, primera de Tesalonicense, también allí en el capítulo 3, verso 15, ¿viste? No hablamos así. Hablamos con conocimiento de las Escrituras, con conocimiento de Dios, pero una charla, una conversación. Amén. Entonces, cuando uno habla con conocimiento bíblico, con conocimiento de Dios, con conocimiento escritural, no hace falta en algunas oportunidades. Hay personas que sí, que son tan legalistas y literales, que dicen, mira, si a mí no me apuntás capítulo y versículo y libro de la Biblia, no te puedo aceptar. Bueno, es por eso que nosotros debemos conocer, amén, y ser sabios en la manera de emplear la Escritura y emplear el conocimiento, amén. Amén, hermano. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino es ejemplo de los creyentes en palabra, en conducta, amor, espíritu, fe y pureza. En tanto que vos ocúpate en la lectura pública. Esto es la lectura de la Escritura, la exhortación y la enseñanza. No descuide el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía, con la imposición de las manos del presbiterio. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Amén. Está hablando que va a guardar lo que Dios le ha dado y también va a cuidar a aquellos que lo oyen. Amén. Aprenderás a cuidarte y también vas a cuidar a aquellos que te están oyendo. No habla de que se va a salvar a sí mismo y va a salvar a los otros. Ninguno puede salvar a ninguna persona. El único que salva es nuestro Señor Jesucristo. Amén. Pues en ningún otro hay salvación. Amén. Y no hay otro nombre dado a los hombres en los cuales los hombres pueden ser salvos. Ahora sí, ¿cuánto damos gloria a Dios? Hemos entendido. Nosotros no estamos para que nadie tropiece en lo que nosotros hacemos. Nuestra vida, el propósito de la iglesia, en todos los lugares donde la iglesia esté, es para que las personas no solamente reciban la luz, sino que reciban la edificación, el crecimiento, el llamado de Dios a través de nosotros. Amén, hermano. Y que sea un deleite escuchar a unas personas, a unos cristianos, hablar entre ellos, compartir entre ellos. Tiene que ser un deleite y un crecimiento. Amén. Que Dios le bendiga. Nos ponemos de pie.